Tranquilamente presenta: ¿cómo saber si alguien te está mintiendo? Signos del lenguaje corporal de un mentiroso. Mentir es parte de la naturaleza humana. Todos hemos mentido y a todos nos han mentido. Sin embargo, reconocer cuando alguien te está mintiendo en la cara puede ser un desafío. Afortunadamente, hay señales sutiles y signos de lenguaje corporal que podemos observar cuando tratamos de detectar una mentira. Aquí hay 12 factores que revelan incluso a los mentirosos más experimentados. 1. Pausas largas entre oraciones. Durante una conversación, los mentirosos ocasionalmente hacen pausas más largas de lo habitual. Un individuo puede estar considerando la forma más efectiva de decir una mentira si hace una pausa después de una oración. Cuando afectan a alguien cuyo habla normalmente es fluida, las pausas son una clara señal de alerta. La probabilidad de que alguien esté fabricando una mentira aumenta si alguien que normalmente habla sin pensar de repente se ve obligado a pensar antes de hablar. Ciertamente, las mentiras no nos llegan tan fácilmente como la verdad, por eso hay pausas. Nos dan un respiro mientras consideramos la siguiente parte de nuestra fabricación más reciente. 2. Cambio de velocidad y tono de voz. Cuando una persona miente, su voz puede volverse más aguda a medida que las cuerdas vocales se tensan, lo que puede detectarse más rápido que un detector de mentiras bien afinado. Otra posible señal de que estás hablando con un mentiroso es si su ritmo de habla cambia. Tenga cuidado con las mentiras si nota que alguien comienza a hablar como si hubiera presionado el botón de avance rápido. El habla rápida podría ser un intento inconsciente de sacar la mentira lo antes posible. Alternativamente, una persona podría estar mintiendo si su discurso se vuelve más prolongado a propósito. Una mentira puede ser laboriosamente procesada si el orador habla lentamente. El cerebro tarda más en reconstruir una mentira cuanto más compleja es. Como resultado, una persona puede hablar como un zombi mientras su cerebro intenta inventar una mentira plausible. 3. Contacto visual. Contrariamente a la creencia popular, los mentirosos en realidad mantienen el contacto visual durante periodos de tiempo más prolongados que las personas veraces. Las mentiras a veces compensan en exceso mirándote a los ojos por más tiempo del necesario para persuadirte de su honestidad, porque son conscientes de que las personas asumen que mirarán hacia otro lado mientras dicen una mentira. Durante las conversaciones cotidianas, el contacto visual se mantiene con frecuencia de 3 a 5 segundos a la vez. Tus detectores de mentiras deberían activarse si notas que alguien retiene tu atención durante un periodo prolongado de tiempo. O te mienten, o se sienten atraídos por ti, en mi opinión. 4. La respiración explota o disminuye. Los cambios en los patrones de respiración pueden indicar que usted es víctima de un engaño. Por ejemplo, la respiración profunda sugiere que el cerebro ahora está más activo. Si algo nos ha enseñado el mindfulness, es a prestar atención a nuestra respiración, que también se asocia con una mayor actividad cerebral y con la mentira. En este caso, es importante prestar la misma atención a la respiración de todos los demás. 5. Sudor excesivo. Muchas veces la ansiedad va de la mano con la mentira, y el sudor es un síntoma de ansiedad. A medida que se revelan sus mentiras, algunos mentirosos comienzan a sudar heladamente, mientras que otros simplemente sudan mentalmente. Las gotas de sudor en la frente de su compañero de conversación pueden ser una señal de que está mintiendo si no es propenso a sudar, o si se sabe que suda cuando miente. Solo tenga cuidado de no asumir que alguien está mintiendo porque está sudando mucho. Podrían tener una condición médica reciente, o la habitación podría estar extremadamente caliente. 6. Fingir una sonrisa. Todos nos hemos encontrado en situaciones difíciles en las que tuvimos que actuar felices para evitar molestar a alguien. Además, las sonrisas pueden ser engañosas. Te hacen parecer contento, pero ese contento puede ser una fachada. Una sonrisa auténtica se puede distinguir de una falsa por sus sutiles diferencias. Mientras que una sonrisa falsa solo usa los labios, una sonrisa honesta usa tanto la boca como los ojos. La sonrisa de una persona probablemente no sea sincera si no aparece en sus ojos. 7. Gestos contradictorios. Aun cuando no tengamos la intención de mentir, nuestras palabras y acciones no siempre están alineadas. A veces, los mentirosos se expondrán actuando de una manera que se opone directamente a la historia que están contando.
Por ejemplo, un mentiroso podría negar con la cabeza sin querer cuando responde que sí a una pregunta. Otra posibilidad es que un mentiroso minimice un evento terrible. Puede saber si una de dos personas está mintiendo si sus gestos o tonos de voz no coinciden. 8. Tocar la nariz. Es bien sabido que la nariz de Pinocho estaba afectada por la mentira. La nariz humana en realidad se agranda cuando se dice una mentira, según los científicos. La presión para decir una mentira desencadena la liberación de sustancias químicas que la provocan. Aunque no podrás ver los efectos, lo que pasa es que la hinchazón puede causar una sensación de hormigueo o picor que hace que el mentiroso quiera rascarse y acabe tocándose la nariz. 9. Tocarse el cuello o tirarse del cuello. Esta es una bandera roja clásica de un mentiroso y ocurre debido a la sensibilidad de los tejidos blandos en la cara y el cuello. La sensación de hormigueo que resulta de mentir hace que el mentiroso quiera tocar estas áreas. Los tirones en el cuello son muy comunes debido a la presión de acostarse y al sudor que se acumula alrededor del cuello. Otro placer es cuando alguien se rasca el costado del cuello justo debajo del lóbulo de la oreja. Esto normalmente tiene lugar de una manera particular, es decir, utilizando el dedo índice de su mano dominante para esto. Esta es una indicación común de la duda, la inseguridad y la inseguridad que experimenta en su mente alguien que no dice toda la verdad. 10. Excesivamente defensivo. Cuando un mentiroso se enfrenta a la verdad, por lo general se pone muy a la defensiva, negándose a responder a cualquier pregunta e incluso acusando a la otra persona de mentir. Si el sospechoso responde a sus preguntas con afirmaciones como ¿por qué quieres saber eso? O eso no es importante en este momento, sin duda han ido demasiado lejos y están utilizando esta defensa como un ataque. 11. Cambiar de tema. Todos experimentan ansiedad y vulnerabilidad cuando mienten. Incluso una mentirosa experimentada con una expresión tranquila en su rostro está aterrorizada por dentro. Un mentiroso sin duda intentará cambiar rápidamente de tema y cambiar de tema. 12. Cubrirse la boca. El reflejo subconsciente de taparse la boca en particular puede indicar que una persona está tratando de sofocar las palabras complejas que salen de su boca. Puede aparecer como una mano colocada directamente sobre la boca o incluso un dedo colocado sobre los labios en un gesto de shh. Lo más probable es que los padres sean la fuente de esto, y es posible que hayan hecho este movimiento para expresar su deseo de guardar silencio. Sin embargo, en la edad adulta, podría ser una táctica utilizada para convencer a alguien de reprimir sus emociones o palabras. No importa cuán sincera pueda sonar una persona, será menos probable que te engañe para que creas una mentira si eres consciente de estas señales. Sin embargo, no asumas de inmediato que una persona te está mintiendo si muestra alguno de los signos de esta lista. Pero si le llaman la atención varias de estas señales de advertencia, es posible que desee volver a verificar las afirmaciones de esa persona. Háganos saber lo que piensas. Comparte tus pensamientos y comentarios a continuación. Gracias por ver tranquilamente. Si disfrutaste este video, dale me gusta y comparte con tus amigos. Y si quieres ver más videos nuestros, dale al botón suscribirte. Además, no olvides hacer clic en la campana de notificaciones.